El Consejo Nacional Electoral finalizó el 100% del escrutinio en las 24 provincias del país, de todas las dignidades de elección popular. Estamos hablando de las elecciones seccionales, los miembros, futuros miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el referéndum constitucional. Evidentemente, luego de cerrado el escrutinio, se abren estas etapas de impugnación que son presentadas ante Junta Electoral. Y luego vienen pues los otros pasos, si así lo consideran los sujetos políticos, ante Consejo Nacional Electoral y luego ante Tribunal Contencioso Electoral. Esos son, digamos, los pasos que se siguen luego de la finalización del conteo de votos. Un escrutinio que no estuvo exento de la polémica. Y vamos a desmenuzar algunos detalles con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, que visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, presidenta? Bienvenida. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Bienvenida. A las órdenes. Gracias a usted por la gentileza. A ver, pregunta directa y a la vena, porque aquí hay sectores, un segmento del país, de la clase política, sectores de medios de comunicación inclusive, que insisten en cuestionar la transparencia de este proceso electoral y se pretendió posicionar la idea de que hubo fraude. Le pregunto a usted, ¿usted garantiza que este proceso fue transparente y exento de fraude, presidenta? Definitivamente, este proceso ha sido transparente, lo hemos demostrado de forma pública, sin tener que hacer mayores justificaciones. Si vemos que son 3 procesos electorales que nosotros hemos llevado, primera vez en la historia del Ecuador, en la historia democrática, que la función electoral o el CNE tiene esta gran responsabilidad de trabajar y de cara a la ciudadanía, rindiendo cuentas día a día junto a las organizaciones políticas, junto a la cooperación internacional, junto a las organizaciones sociales y haciendo simulacros, haciendo partícipe de todas las actividades a quienes querían ser parte de aquello, siendo muy abiertos con la prensa, sin hacer absolutamente nada a puerta cerrada, asumiendo nuestros errores, y es que eso tenía que hacerlo, corrigiéndolos a tiempo, porque para eso sirve todo un año preelectoral, para llegar con el 100% cumplido en los procedimientos, los reglamentos a las elecciones. Y eso es lo que ha pasado. Más allá de las dificultades, si vamos a hablar del caso Guayas, los votos se contaron públicamente. Si hubo alguna duda de algunas actas que ya fueron recontadas y que ya estaban procesadas, se volvió a cero y se contó voto a voto. Es el caso Guayas es el que termina generando la duda. Y la duda se genera a partir justamente de una alerta que el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral a su vez hace pública, primero a medios de comunicación, señalando que dentro de las propias instalaciones del Consejo Electoral en Guayas había un centro de cómputo paralelo. O alterno. O alterno. Y ahí es donde se genera la duda, presidenta. Y ahí, si me permite acotar, yo diría cómo confiar en esa transparencia a la cual usted hace referencia, porque quizá eso sea lo que muchos ciudadanos se están preguntando. ¿Cómo pueden las autoridades decir que en efecto hubo transparencia en el proceso cuando ha sido una misma autoridad del Consejo Electoral la que hizo pública esta denuncia? ¿Qué fue lo que sucedió en Guayas? Bueno, primero rechazar que no hay ningún centro de cómputo paralelo, porque cuando decimos centro de cómputo suena a que el sistema de escrutinios del Consejo Nacional Electoral fue afectado y que se estaba trabajando por ahí con algunos números, la intención de cambiar resultados, lo cual no existe. Lo que se encontró, lo que el vicepresidente encontró, es un grupo de gente imprimiendo actas de reconteo que tienen que ser procesadas una vez que la Junta Provincial Electoral autoriza la apertura de las urnas, porque hay inconsistencias, que eso siempre lo existe, y se hace un recuento del voto a voto, se llenan nuevamente las actas y se sube a la publicación de esta información. Entonces, eso es lo que se encontró. Ahora lo puedo decir porque yo no estuve en el lugar de los hechos, pero una vez que he ido por allá y de lo que ha contado el vicepresidente públicamente, eso es lo que asocia. Centro de cómputo no, que habían actas impresas de recuento. Eso es verdad. En este momento la Fiscalía está investigando y veremos para qué se utilizó, qué sirvió, porque si eso hubiese sido enfocado a cambiar la tendencia de, como se habló, de los resultados del referéndum,
no habría afectado porque no estaban manipulando la información interna, la del procesamiento de resultados. Lo que se vio es la impresión de actas y que ya están en manos de la Fiscalía. O sea, usted insiste, no era un centro de cómputo paralelo, pero así se lo presentó aquella noche en que se denunció, que era un centro de cómputo paralelo. Y se habló también de la contratación de un data center alterno. ¿Podemos conocer detalles de esa contratación que hizo el Consejo Electoral? Sí, claro, sí, hemos visto que algunas personas, entre políticos y periodistas, si se puede decir así, tratan de confundir y poner y sobreponer elementos y gente que no conoce. Primero quiero decirle que, para información de la ciudadanía, el proceso electoral estaba tan bien blindado para cualquier acontecimiento de ataque interno o externo, en lo que se llama el procesamiento de resultados, que es, digamos, para graficar, digamos, es una vía exclusiva para el procesamiento de resultados y otra vía exclusiva para la publicación de los resultados, sacar las imágenes de cómo se está haciendo. Entonces, inclusive la OEA dice que eso se mantuvo muy bien en el informe de observación internacional que vinieron ellos. Ahora, ¿de qué se trata este data center alterno, donde tratan de confundir de que sí, inclusive costó más de $1 millón el alquiler y que yo lo habría firmado? Y están tratando de poner sobre ese supuesto centro de cómputo. Vale decirle a la ciudadanía que, como parte de las estrategias de contingencia y dar seguridad y protección a los datos que se van escrutando en un proceso electoral, toda la vida del Consejo Nacional Electoral, digamos, no me voy a meter en otras administraciones, en las 3 últimas elecciones que hemos hecho, se ha alquilado un centro en el que se va sacando un backup, una medida de contingencia, en el que como un respaldo, si nuestra, digamos, esta vía que le decía, donde se procesan los resultados, llegase a ser afectado, atacada o violentada, nosotros inmediatamente utilizábamos este data center alterno que fue contratado con CNT. No es que es una cosa clandestina, no es una cosa irregular, es por responsabilidad que siempre se tiene una contingencia para que, en caso de haber alguna vulnerabilidad al proceso electoral, salta, digamos, se pone a funcionar. Es decir, si te va la energía eléctrica, tienes un generador que al instante salta y te sigue proporcionando algo así, para tener de respaldo esa información que se va procesando el día de las elecciones. Para evitar los apagones, dice usted. Exactamente, para protegernos de los apagones. ¿Y el 5 de febrero no hubo apagón? Definitivamente que no. Pero hubo unos problemas. Tarde-noche. Claro. Lo que sucedió es, ahí hay un antecedente, que el sistema se volvió lento, pero nunca dejó de transmitir. El sistema sí se volvió lento, sufrió alguna intermitencia, pero el procesamiento de resultados no, la publicación de los resultados. Pero inclusive la publicación de resultados tiene una explicación. Miren, son 3 procesos electorales que lo hicimos simultáneamente. Eso significa que en las horas pico, entre las 7 de la noche, que nosotros habíamos dicho que ya van a empezar a mirarse las primeras actas, hasta las 9, casi 10 de la noche, en ese periodo de 2 horas, de 7 a 9, se empezaron a procesar y ingresaron alrededor de 500,000 actas, que son imágenes que se van escaneando de todas las dignidades. Solo en la consulta popular o en el referéndum teníamos 8 actas que las juntas receptoras del voto tenían que llenar y subir, escanear y subir esas imágenes. Entonces, imagínense, y además de eso, en el pico entre las 7 y 8 y media de la noche, tuvimos entre el aplicativo en el celular y la página web 30 millones de visitas. ¿Eso no se había previsto, Presidenta, en los simulacros? Hubo 2 simulacros nacionales que se implementaron precisamente para hacer los correctivos necesarios de todo el proceso como tal. ¿Eso no se había previsto? Claro que estaba previsto, por eso el data center alterno, hicimos pruebas de carga, pero en un simulacro no podemos hacer el ejercicio de que 30 millones de personas se conecten en ese mismo momento y ver cuál va a ser la carga. Ha habido conexiones para consultar cómo iba el proceso de resultados, pero en mucha menor cantidad, y siempre se ha hecho para 1 o 2 procesos, pero el tercer proceso referente a la consulta popular tuvo una sobrecarga de visitas, digamos. Pero bueno, más allá de eso, de que se puso lento la publicación de los resultados, no el procesamiento del escrutinio, dimos resultados de transparencia. Tanto es así
que también hay que ver otros elementos, no solamente enfocarse a una situación, sino de todo el contexto para pensar o decir o opinar de forma maliciosa de que hubo fraude. Mire, en este proceso electoral nosotros teníamos mucho cuidado, hicimos una estrategia inclusive de seguridad física, de seguridad a nuestras instalaciones a nivel nacional, sobre todo en la costa por el mayor número de violencia que existe en algunas provincias, haciendo un balance. Y ustedes pueden ver que las delegaciones provinciales no están sitiadas, no ha habido protestas, los ganadores han aceptado, muy contentos, los perdedores han felicitado a los ganadores. Ahora estamos en un proceso de impugnaciones que es mínimo en comparación a otro proceso similar de elecciones seccionales. Entonces, creo que hay que mirar en un contexto de que este proceso electoral fue muy complicado, con mucha tarea física, mucha carpintería que hacer, y con todo y eso, ahora estamos en un Ecuador de que está saliendo con todo y entregando los resultados tal cual se expresó el pueblo en la sur. Ahora, como usted está generando esta explicación, permítame, pero no termino de entender entonces cómo surge esa denuncia del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ahí hay muchas preguntas. No le entiendo. Sí, Ustedes han hablado con él, el ingeniero Pita les ha dado una satisfacción sobre eso. Yo no lo entiendo. Con lo que usted me está explicando no lo comprendo. Sí, también hay algunas preguntas y yo voy a ser muy frontal en esto. Mire, si la intención, si el fraude supuesto iba hacia afectar los resultados del referéndum, porque se habla del referéndum, ¿cuál era la intención? Porque ya la tendencia marcada a nivel nacional de que no ganaba estaba dado. Tanto es así que el mismo gobierno ya aceptó el triunfo del no. O sea, no había posibilidad de revertir ese resultado. No había posibilidad de revertir. Y en segundo lugar, también era visto que en la provincia del Guayas la tendencia de algunas preguntas a favor del sí también estaban ya más o menos se podía avisorar. Pero aún así de esto se podía mirar, ya que ahora últimamente pueden hacer, no últimamente, es posible hacer proyecciones estadísticas, simulaciones, qué pasaría si esto pasa con una pregunta u otro, el resultado final. Se podía hacer y se podía advertir también de que no podía cambiar los resultados. Entonces, si ya se sabía que él no iba a ganar, ¿cuál era la intención o por qué se hizo o qué es lo que se pretende con todo esto? Quedan muchas dudas y yo realmente espero que la Fiscalía haga una investigación rápida porque necesitamos que la ciudadanía sepa qué es exactamente qué es lo que pasó ahí. Pero ustedes trasladaron esas dudas al vicepresidente, hablaron con él. Bueno, no hemos hablado como para sentarnos porque hemos estado en diferentes provincias, hemos estado en esto trabajando, pero creo que hablar entre nosotros, entre los consejeros, bueno, para conversar y comentar, sí, pero aquí lo más importante es que la autoridad competente se pronuncie. De otro lado, Presidenta, entre las varias denuncias que se han realizado alrededor de este último proceso electoral, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el asambleísta Fernando Villavicencio, en su momento dijo que había iniciado un proceso de fiscalización respecto de la plataforma de nube Azure, perteneciente a la compañía Microsoft, que es la que se encarga de almacenar, compilar, implementar, alojar y administrar toda la información respecto del proceso del 5 de febrero en este caso. Él dijo que se había advertido en su momento que no se mantuvieron las protecciones debidas al sistema por parte del Consejo Nacional Electoral y que eso fue alertado desde Microsoft al Consejo. ¿Qué responde usted frente a eso? Bueno, primero que es muy importante que todas las personas que se interesan y quieren saber en profundidad un proceso electoral está muy bien, será muy bienvenido, será muy interesante explicar a él y a todos los asambleístas que quieran saber cómo funciona el proceso de escrutinios en el Consejo Nacional Electoral. Y vuelvo una vez más, y hago referencia, la plataforma Azure, ¿no es cierto?, en el que, como nosotros conocemos más comúnmente, la nube donde se deposita toda la información, no tiene nada que ver con el sistema de escrutinios y que no fue violentado y que es, digamos, otra vía, una vía exclusiva para este proceso.
la plataforma Azure nos sirvió a nosotros y sirvió a la ciudadanía y fue alquilada no por Consejo Nacional Electoral, con Microsoft no hay ningún contrato, así es que al señor asambleísta le han informado mal, él debe tener cuidado con quién conversa y qué información le entrega. Nosotros le podemos dar todo lo que él necesita para que tenga un criterio claro, objetivo y real. Porque según él, la información salió de los mismos funcionarios del Consejo. Pero estamos autoridades, hay que respetar también las instituciones, por eso es que los rumores hacen mucho daño y afectan a la institucionalidad. Yo no he recibido ninguna carta hasta ahora del señor Fernando Villavicencio, del asambleísta, solicitando respecto del tema. Estaremos gustosos de entregarle y que trabaje y que converse y que le expliquen los técnicos de sistemas de cómo funciona el proceso electoral. Sí tenemos ese servicio de Azure, pero es donde nosotros subíamos, el acta se escaneaba desde el mismo de los recintos electorales, inmediatamente en tiempo real se guardaba en este repositorio digital, en esta nube, para que las organizaciones políticas, los medios de comunicación y cualquier ciudadano que pedía acceder a esa nube para descargarse las imágenes de las actas que fueron escaneadas y hacer un control manual o como puedan hacer y vayan siguiendo, y lo que sube en la nube se va publicando y se va generando en la plataforma, en la página web o en el dispositivo del teléfono, en nuestro aplicativo CNE App, para que hagan inclusive reclamaciones desde que había diferencias. Era ese servicio, nada más, no tiene nada que ver con el proceso de cómputo de los resultados para proclamar ganadores o perdedores de una contienda electoral. O sea, totalmente falso. Y segundo, para no olvidarme, jamás nosotros recibimos una comunicación de Microsoft advirtiéndonos de alguna situación que teníamos que tomar medidas. O sea, es falso, perdón que le interrumpa, es falso lo que dijo, por ejemplo, el ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, que además viajó a Bruselas, a la Unión Europea, a presentar una denuncia de fraude. Él dice: Microsoft les avisa al CNE que hay usuarios irregulares que no pasaron los controles y que son usuarios con privilegios que pueden modificar la información, que el CNE habría ignorado las alertas de Microsoft y que el fraude estuvo allí, dice el señor Guarderas. Mire, esas declaraciones yo creo que hay que tomarlo con mucha... ¿Cuál es la intención en desinformar? O sea, esas declaraciones hacen muchísimo daño, son falsas, carecen de conocimiento real de cómo funciona un proceso electoral. Nosotros, como autoridades electorales, tenemos que sentarnos, conversar con los especialistas, con los ingenieros informáticos, con los programadores para que nos expliquen cómo funciona. Y si no ha hecho ese ejercicio con total ignorancia sobre el tema, hace esas declaraciones antojadizas que inclusive pueden generar conmoción social, y eso es lo que está generando dudas a la ciudadanía. Y creo que hay que ser muy responsables. Yo no sé cómo con esa actitud pretenden ser autoridades de control y bueno, más allá de eso. No, totalmente falso. No hubo esa carta porque nosotros no firmamos ningún contrato con Microsoft, firmamos con CNT y CNT en muchos casos subcontrata esos servicios. CNT sí hace estos ejercicios, tanto en los simulacros como en las pruebas técnicas que se hace, sí nos advierten de decir, tienen que hacer estos ajustes, aquí faltó, por este lado pueden tener vulnerabilidades, para eso son, pero eso no significa que no se hayan tomado las medidas correctivas. Por supuesto que se tomaron las medidas correctivas y por eso es que el sistema de escrutinios, que es otra cosa que no tiene nada que ver con la plataforma Azure, no fue violentado, sigue intacto y nos dan garantía de transparencia. Y la plataforma Azure tampoco fue afectada porque todo el mundo podía entrar ahí, podía mirar y descargarse las actas. Entonces están confundiendo muchas cosas, aunque no quiero pensar que sabiendo están desinformando a la ciudadanía. Prefiero saber que es la ignorancia que hacen que tengan este tipo de declaraciones. De otro lado, Presidenta, el excontralor Pablo Celi alertó que en su momento la Contraloría General del Estado hizo una serie de recomendaciones al Consejo Nacional Electoral respecto del último proceso y que esto, para este nuevo proceso, no se cumplió. ¿Cuántas recomendaciones formuló la Contraloría en su momento? ¿Cuánto de ello se ha cumplido? ¿Y en qué sentido iban esas observaciones? Sí, primero,
decir que no tenemos, aquí no hay salvadores de la democracia y no hay salvadores de cosas que pueden predecir de lo que pueden pasar. Nosotros, cuando estuvimos digo nosotros, y me voy a referir al consejero José Cabrera y mi persona, estamos desde el Consejo Nacional Electoral desde el periodo transitorio. Luego ya nos titularizamos luego de haber participado en un concurso. Y desde esa época tuvimos la precaución de pedir a la Contraloría General del Estado que haga un examen especial al sistema informático, a los procesos electorales, a la calificación de organizaciones políticas, entre otros temas. En ese sentido, en el examen que hacen, sí, la Contraloría hace algunas recomendaciones que la hemos cumplido en su totalidad, y para poder cumplir se necesitaba de muchos recursos económicos en las que no teníamos la capacidad de hacerlo, e hicimos convenios para poder cumplir. Hicimos convenios con organismos internacionales para apoyo técnico. La Unión Europea nos dio asistencia técnica, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, a través de su brazo técnico académico, que es CAPEL, mandaron expertos que nos apoyaron durante y nos siguen apoyando hasta la fecha para siempre reforzar las seguridades del sistema informático. La misma OEA nos ha dado acompañamiento técnico. Naciones Unidas ha trabajado para cumplir con estas recomendaciones, tanto de Contraloría como las que nos hacen las misiones de observación electoral cuando nos visitan en proceso de elecciones. Hemos cumplido con todo eso. El Pleno ha conocido, creo que hay uno que no es posible cumplirlo por alguna situación que se contradice con la misma ley, pero todas las recomendaciones se han cumplido y están ahí. Me parece que en algún momento el excontralor, por las circunstancias que sabemos todos, no pudo tener acceso a esos informes de cumplimiento, y que también la Contraloría nos ha revisado, y por eso él cree o piensa que nunca se cumplieron, porque no sé si él tuvo acceso a la información que nosotros ya hicimos esas tareas. Por las circunstancias capaz que no pudo tener esa información. De acuerdo como están previstos los plazos, ¿se puede garantizar que el 14 de mayo se van a posesionar todas las autoridades de elección popular tras los comicios del 5 de febrero? ¿Por qué le hago esta pregunta? Por lo que pasó en 2019. En 2019 llegamos al 14 de mayo, no se pudieron posesionar, por ejemplo, todas las autoridades de la provincia de Los Ríos, ni prefecto, ni los alcaldes de todos los cantones de Los Ríos. Me parece que pasó en 3 cantones de la provincia de Manabí, y tampoco pudieron posesionar los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Con los plazos previstos, tomando en cuenta los recursos de impugnación, podría llegar a CNE o podría llegar al Tribunal Contencioso, ¿hay garantías de que al 14 de mayo se podrá llegar con la posesión de todas las autoridades? Sí, yo estoy segura que será, porque el escenario es muy distinto a lo que acaba de recordar, que en Los Ríos hubo problemas. Tuvimos que trasladar las urnas con convoys militares acá a Quito para hacer un recuento voto a voto, y se ratificó de que tampoco se había violentado la voluntad popular en esa época para la elección de prefectos. Me acuerdo que fue, y que se extendió más de los plazos. Ahora hay algunos recursos que están en el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral, en comparación de los casos que tuvo en otros periodos, tiene un número súper reducido, y creo que eso les da posibilidad de ir ya resolviendo los casos. Ahora, lo que nos queda la duda, no quiero anticiparme, pero por los plazos que tenemos que cumplir, solamente en el caso de Calacalí, de la Junta Parroquial de Calacalí, que toca repetir elecciones, no podríamos llegar a la posesión del 14 de mayo, puesto de que en esta parroquia, para los que no conocen qué es lo que sucedió, el voto nulo le ganó a la suma de todos los votos que sacaron los candidatos presentes, y nos toca repetir elecciones. Ese dato no lo sabía. ¿Cuándo está previsto ya realizar, que me imagino, la nueva convocatoria? ¿Cómo va a desarrollarse? Sí, esa es una competencia que le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral, decirnos desde qué punto partimos para hacer las nuevas elecciones. Si partimos desde las primarias para inscribir nuevos candidatos, porque es obvio que la gente, ¿por qué votó nulo? Porque a ningún candidato le convenció. Y si vamos a hacer nuevamente elecciones con los mismos candidatos, la ciudadanía no sabemos cómo se va a pronunciar. Pero en la ley hay 2 circunstancias. Se puede considerar como por nulidad de la votación o por nulidad de la elección.
de elecciones. Nulidad de la votación no lo es, porque la gente se expresó como quería, no está la nulidad de la votación, no hubo irregularidades para declarar nula esas votaciones, ¿no es cierto? Pero la elección sí, porque no tiene un ganador o una autoridad electa. En todo caso, ¿qué tiempos nos va a dar y desde qué momento tenemos que hacer las nuevas elecciones? Le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral pronunciarse sobre el caso. Una cosa más, y a propósito de un mensaje que me escribe un oyente. Me dicen que en Guayas hay un 42% de inconsistencias en las actas. 3.900 actas con inconsistencias numéricas o de firma representan 1.126.208 votos que están en duda. En Quito, 600 actas, lo que equivale a 210.000 votos. ¿Usted tiene referencia sobre esto? ¿Para qué dignidad? En el caso de Guayas, prefectura, me dice. Para prefectura. Sí. A ver, las inconsistencias que se registra el sistema de escrutinios son revisados con la presencia de delegados de organizaciones políticas y la Junta Provincial Electoral. Entonces, las inconsistencias que superan el 1%, porque la ley dice así, se tiene que revisar de la siguiente manera. Si la inconsistencia es numérica, se abre el sobre rojo que está en las bodegas y se mira que si esta inconsistencia se mantiene en esta acta de respaldo que está en las bodegas, se procede a abrir las urnas cuando es numérica. Y si es que en el sobre rojo, digamos que está ahí sí cuadran los números, sí está bien elaborada el acta, se sube esa acta que fue generada en la misma junta receptora del voto y se subsana las inconsistencias. Ese es un caso. El segundo caso de verificación de que no tienen firmas, muchas veces los actores políticos presentan porque miran en la primera parte que no están las firmas, pero el acta es íntegra y al final están las firmas. Al no existir firmas, entonces ahí sí se hace el mismo ejercicio con el sobre rojo, y si es que persiste la no existencia de las firmas, se abren las urnas y se cuenta voto a voto. Si están las firmas, se escanea esa acta que está en el sobre rojo, que está en las bodegas guardadas, y se subsana la inconsistencia. Habría que ver de todo lo que dice, porque sí nos ha pasado y yo no tengo esa información, entonces yo no puedo decir si es cierto o es mentira. Nos presentan reclamos porque inclusive dice, aquí me falta un voto, 2 votos o 3, pero están bajo el rango del 1%, entonces eso nosotros no podemos considerarlos como inconsistencias porque la ley dice superior al 1% por cada mes electoral. Entonces muchas veces, no quiero decir que ese es el caso del Guayas porque no lo he visto, algunos casos que han conversado conmigo, han ido al CNE, se les explica a los actores políticos, se les dice, sí, aquí no cuadra por un voto o 2 votos, pero está bajo el rango del 1%, por lo cual el sistema no lo identifica como inconsistente. Habría que ver si es que todas esas actas cumplen con estos requisitos que la ley te dice, por estas razones tienes que contar voto a voto. Si esas fueran el caso, se tendría que contar voto a voto. ¿Pero es el 42% o no? No lo sé, por eso yo tendría que mirar en el sistema cómo está, exactamente a qué se refieren, porque le digo, es esto lo que sucede, que las organizaciones políticas presentan. Yo tendría que verificar si efectivamente, pero de lo que yo recuerdo de las inconsistencias para dignidades de elección popular, ninguna de ellas ha llegado a un porcentaje tan alto de inconsistencias. Hemos llegado a lo más alto, 15%, en algunos casos 20%, pero nunca superado de aquello. Tendría que ver el caso de Guayas para decir qué es lo que está pasando. Presidenta, brevemente no quiero dejar pasar lo siguiente y preguntar, ¿qué ha pasado con los informes económicos de las organizaciones políticas respecto de las elecciones presidenciales pasadas? ¿Por qué? Porque se ha hecho pública esta denuncia de que supuestamente hubo financiamiento por parte de la mafia albanesa en la campaña del hoy presidente de la República, Guillermo Lasso. Sobre eso, varios actores exigen al Consejo Nacional Electoral que se transparente la información. Sí, bueno, nosotros tenemos como plazo 2 años para poder analizar cuentas de campaña. Imagínense cuando son de candidatos seccionales, tenemos más de 60,000 candidatos y los expedientes se traducen en el gasto electoral que tienen cada uno de ellos, y hay que tener mucho cuidado. Y también la ley a nosotros nos prohíbe dar información hasta que no se haya analizado y tengamos un informe. Incluso
hay un plazo en el que nosotros, dentro de estos 2 años, tenemos que analizar y de ser necesario, pedir que se complete la información. De haber alguna duda, se resuelve esto y se les da 15 días para que subsanen cualquier inquietud que la autoridad electoral puede tener respecto a sus informes que presentaron las organizaciones políticas. Luego de ello ya se puede decir que el informe está concluido y ahí sí nosotros podríamos dar información a cualquier persona, a cualquier, actor político que quiera conocer de cómo fueron los informes de campaña. ¿Y qué pasa con las denuncias que fueron presentadas ante la Fiscalía hace pocas semanas sobre supuesto financiamiento irregular de algunos candidatos? ¿Ustedes pueden tomar nota de eso en este momento o les corresponde esperar a que se proclamen los resultados? Mire, si se habla de fondos ilícitos, ya no es una infracción electoral, es un delito que tiene que ser procesado por la justicia común, no como una infracción electoral. Eso ya nosotros, la autoridad electoral no puede intervenir en una investigación que ha iniciado la Fiscalía. Lo que sí podemos hacer es cruzar información y nosotros, en el caso de tener algunas sospechas, alertas que llamamos, podemos contribuir para entregar esa información a Fiscalía para que cumpla con su misión de investigar un delito. No al revés, nosotros no podemos requerir a la Fiscalía para determinar que es infracción electoral. O es infracción electoral determinado por el Código de la Democracia o es un delito penal. Entonces ahí sí tiene que haber un respeto absoluto de las competencias de cada institución. Correcto, Presidenta, gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias. Muy gentil, a Diana Tamaín, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, conversando aquí en A Primera Hora sobre el cierre del escrutinio y obviamente los detalles vinculados a lo que nos dejó el proceso electoral del pasado 5 de febrero. 8 de la mañana con 6 minutos. Pausa. Al regresar estaremos dialogando. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. En Morona hay obras por todas partes. Planta de agua de San Luis, 1 millón. Mercado y centro comercial, 7 millones. Mirador La Randimpa, 930.000. Proyecto Plan Casa para Todos, 1.9 millones. Alcantarillado San Isidro, 4 millones. Alcantarillado S9 y S4, 2.7 millones. Agua potable para Cuchaenza, 1 millón. Alcantarillado Tindichaca, 5 de octubre y Jardín de Lupano, 1 millón. Internet en las comunidades, 100.000. Césped sintético General Proaño, 420.000. Pantallas y postes inteligentes, 325.000. Regeneración urbana, 1.3 millones. Nueva planta de agua potable para Macas y General Proaño, más 11 proyectos, 4.3 millones. Este es el año de las obras. Antes nos reclamaban por obras. Hoy tenemos obras por todo lado, gracias a la coyuntura con el gobierno nacional, y seguirán habiendo más obras. Ahora podrás disfrutar tus programas deportivos, noticias, series y películas gratis con Soine. Contrata cualquier plan de internet y disfruta con Más Play TV. Informes al 099 72 55 514 y al 072 74 25 62. Soine, más velocidad. Ahora podrás disfrutar tus programas deportivos, noticias, series y películas gratis con Soine. Contrata cualquier plan de internet y disfruta con Más Play TV. Informes al 099 72 55 514 y al 072 74 25 62. Soine, más velocidad. Carpintería Luis Fernando e Hijos. Trabajamos con la mejor madera de la Amazonía. Les ofrecemos camas, puertas modulares, closets, muebles de cocina y de sala. Todo para su hogar en madera. Nuestra dirección, Barrio Amazonas, Tena, Napo. Consulta tu proforma al WhatsApp 096 280 9445. Gracias por preferirnos. Fin del espacio publicitario.